Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de estructuras de datos. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con C++. En la primera parte de la materia trabajamos con Haskell, que es un lenguaje de programación en el que uno programa usando expresiones que denotan valores. Y en esta segunda parte de la materia vamos a trabajar con C++, que es un lenguaje que además tiene comandos que describen efectos. Ustedes comandos que describen efectos ya conocían de Gobsons, por ejemplo, donde tenían comandos como mover o poner que no denotaban un valor, sino que causaban un efecto. Por ejemplo, mover hacía que el cabezal se moviera por el tablero y poner hacía que el cabezal pusiera sacar bolitas del tablero. Bueno, de igual manera C++ también va a contar con comandos que van a describir efectos. Entonces empecemos por el ejemplo más pequeño y sencillo de todos, que es el programa que no hace nada en C++, que se escribe así. Vamos a escribirlo en C++. Entonces voy a editar un archivo. En C++ los archivos se escriben con la extensión .cpp. Entonces voy a poner, no sé, prueba.cpp, ese es el nombre que elijo del archivo. Y voy a escribir esto. Es el programa que no hace absolutamente nada. ¿Y cómo voy a hacer para probar este programa? Bueno, voy a tener que usar lo que se llama el compilador de C++. Eh, entonces, yo tengo un programa instalado que se llama G++, que es el compilador de C++. ¿Qué es un compilador? No sé si este concepto ya lo conocen o no. El compilador es un programa que va a tomar el código que yo escribí y lo va a convertir en un programa ejecutable. Entonces, acá yo tengo el archivo prueba.cpp y si hago g++ prueba.cpp y pongo "-o", y por ejemplo prueba.exe, va a generar el archivo que ahora se llama prueba.exe, que es un archivo ejecutable. Fíjense que en el entorno donde yo estoy trabajando los archivos ejecutables se pintan de este color verde, horrible. Y si ejecuto ese programa, bueno, no hace absolutamente nada porque este es el programa que no hace nada. Pero sin embargo yo pude generar el archivo ejecutable a partir del archivo fuente. ¿Está bien? Los archivos ejecutables son los que en Windows generalmente se llaman .exe. En Linux generalmente no se llaman .exe. Yo acá le puse .exe para que se entienda que el archivo este que generé compilando este programa es un archivo ejecutable. ¿Está bien? Bueno, yo a esta función, fíjense que le puse main. Y todos los programas tienen que tener una función main en C++. Por ejemplo, si yo a esta función no le hubiera puesto main, si le hubiera puesto hola, por ejemplo, y trataba de compilar ese programa, me iba a dar error. ¿Está bien? Me dice que hay una referencia indefinida a main. Eso significa que yo debería haber definido la función main, pero no lo hice. Entonces ahí hay un problema. ¿Está bien? Y acá una cosa que ya les voy diciendo es que esta función, por cómo la escribí, estoy indicando que devuelve un int. Sin embargo, yo no devolví un int. En realidad, lo más correcto sería poner acá que devuelva algún int. Y generalmente la función main, cuando todo funcionó bien, devuelve 0. Y si hubo algún error, devuelve algún número distinto de 0. Entonces, en este caso, el programa estoy indicando que terminó bien. Y bueno, lo ejecuto, sigue sin hacer nada, pero está devolviendo 0. Bien. Bueno, ¿qué lenguaje de programación vamos a usar? Bueno, como ya dije, vamos a usar el lenguaje de programación que se llama C++. Mucha gente en internet a veces confunde el lenguaje C++ con el lenguaje C, y no son el mismo lenguaje, son diferentes lenguajes. Lo que pasa es que históricamente existía el lenguaje C y después el lenguaje C++ se diseñó basándose en el lenguaje C. Entonces tienen algo en común que se parece, pero después esos dos lenguajes fueron evolucionando para distintos lados y hoy en día son bastante diferentes, podríamos decir. Eh, Sin embargo, lo que vamos a usar en la materia no es muy específico de C++ y casi todo lo que hacemos en C++ también existe en C. Entonces es por eso que a veces quizás en algún momento digamos que estamos programando en C, pero en realidad técnicamente estamos programando en C++. Bueno, además aclaro una cosa, que es que C++ tiene muchísimas cosas porque es un lenguaje muy complejo. Creo que ningún ser humano viviente en la Tierra entiende todas las cosas que tiene C++. En la materia nos van a importar algunas muy pocas de ellas, que son las más básicas de todas. Y esto lo dije un poco en la presentación, que es que
en C++ tenemos, como ya teníamos en Haskell o como ya teníamos en Gobsons, expresiones que denotan valores. Eso lo seguimos teniendo. Pero además, algo que no estaba en Haskell son los comandos que describen efectos, y eso también lo tenemos en C++. ¿Está bien? En Haskell no teníamos estos comandos que describen efectos. Y en Gobson sí teníamos comandos que describen efectos como poner o mover. Bueno, otra cuestión es qué entorno de trabajo van a tener que usar para programar en C++. Por ejemplo, para Haskell usaban, no sé, WinHags o GHCI o alguno de esos intérpretes. Bueno, en C++ les voy a dejar como tarea obligatoria que bajen e instalen algún entorno de trabajo para C++. Lo más fácil, o la opción más minimalista para programar en C++ es la que yo estoy usando acá, que es editar el programa en algún editor de textos, que es el que a ustedes les guste, que podría ser el Notepad, o traten de elegir uno un poco mejor que el Notepad, pero puede ser el editor que a ustedes les guste. Y después por separado compilar usando el compilador, que el compilador que yo tengo instalado es el compilador que se llama G++. Se los recomiendo, es un compilador muy usado que digamos que cuando alguien se sienta a programar en C++, con altísima probabilidad va a estar usando este compilador. El compilador G++ pertenece a un conjunto de compiladores que es lo que se llama la suite GCC, es como el paquete GCC, por llamarlo de alguna forma. Si ustedes instalan este compilador, lo van a poder usar como lo estoy usando yo, así desde la línea de comandos. Si usan Windows, también lo pueden instalar, van a tener que instalar una herramienta o un entorno que se llama MinGW, que es el entorno que permite ejecutar este tipo de programas en Windows. Es algo también bastante común, así que si buscan cómo hacerlo lo van a encontrar fácilmente. Bueno, como alternativa, algo que pueden hacer también es instalar algún entorno integrado de desarrollo, como por ejemplo puede ser CodeBlocks. Un entorno integrado de desarrollo es un entorno en el que ustedes escriben el programa y además tienen unos botoncitos que dicen, por ejemplo, compilar, y ustedes le dan clic. No tienen que ponerse a escribir esto como yo escribí acá. ¿Está bien? Es una cuestión un poco de gustos. Dejamos que ustedes programen de la manera que prefieran. Mi estilo de trabajo se parece más a esta forma minimal de trabajar como les mostré acá, pero no significa que sea mejor o peor, es una cuestión medio de preferencias y costumbres. Bien, bueno, como recién comenté, los archivos C++ se guardan con esta extensión .cpp y también vamos a trabajar con archivos con extensión .h. ¿Y por qué vamos a tener dos extensiones? Bueno, la verdad es que ya lo vamos a ver, no quiero meterme mucho en esto todavía, pero la idea va a ser separar la interfaz de la implementación. En el archivo .h vamos a tener la interfaz de un tipo abstracto, que es lo que el usuario puede ver, y en el CPP vamos a tener la implementación del tipo abstracto, que es lo que el usuario en principio no mira. Esa es un poco la idea conceptual. Pero más allá de esa división conceptual, no hay una diferencia real, es simplemente la gente elige llamarlos de distintas maneras justamente para que quede claro que cumplen distintos papeles esos archivos. Pero me parece que me estoy adelantando un poco, así que voy a empezar desde las cosas más básicas antes de meterme con eso. Bueno, entonces, ¿qué expresiones podemos formar en C++? Bueno, por un lado tenemos el tipo int de los números enteros. El tipo int se escribe con minúscula, a diferencia de Haskell, y usando, o sea, podemos construir expresiones que tengan tipo int, como pueden ser, esto se parece a cosas que ya conocen, las constantes numéricas, como podrían ser el 0, el 42 o el menos 1896. Y después vamos a tener operadores entre números, o sea, operaciones aritméticas, como pueden ser la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. Acá marqué resto en rojo porque la suma, resta, multiplicación y división se escriben igual que en Haskell, igual que en Gaussons, pero la operación de resto se escribe así, con un porcentaje. ¿Está bien? En Haskell era mod y en Gaussons también era mod, pero en C++ se escribe así con un porcentaje. No la vamos a usar tanto, pero ténganla en cuenta. Bien, y ahora, ¿qué hago si yo quiero trabajar con expresiones aritméticas? Suponete que yo, por ejemplo, escribo, no sé, 42 por 2.
Esa es una expresión aritmética. Bueno, esta expresión así suelta en C++ no sería un programa bien formado. Lo que voy a poder hacer es mostrar esa expresión en pantalla. Entonces, ¿cómo hago para mostrar esta expresión en pantalla? O sea, si yo trato de compilar este programa, la verdad que no sé, probablemente me dé un error, me diga que está mal el error, o por ahí no. Eh, pero sigue sin hacer nada, está bien, porque esto es una expresión, no es un comando. Yo debería escribir un comando para que haga algo, para que tenga un efecto visible para el usuario. Entonces, lo que yo voy a querer hacer es algo así como mostrar esto. ¿Está bien? Esa sería la idea. Acá fíjense que todos los comandos que yo escribo tienen que terminar con punto y coma. Eso ya lo voy a decir, pero es algo obligatorio. Me gustaría escribir algo así. Bueno, ¿cómo se escribe esto realmente en C++? Bueno, hay que introducir un poco de burocracia. Entonces vamos a tener que escribir esto y por el momento les diría que lo copien y que no se preocupen demasiado porque significa. Vamos a poner incluir una biblioteca que se llama IOStream. Vamos a usar using std. ¿Está bien? Esto de acá es algo burocrático que si ustedes quieren mostrar algo en pantalla, lamentablemente lo van a tener que escribir. ¿Qué significa? Significa cosas en C++, o sea, tiene sentido, no sale de la nada. Pero es como un paso más avanzado del que estamos viendo por ahora. Entonces, por ahora no se preocupen, simplemente cópienlo. Y yo puedo hacer esto. Una vez que importé, que incluí esta biblioteca, digamos que la importé, por decirlo de alguna forma, yo puedo escribir algo así. Puedo escribir cout menor menor y una expresión, y eso va a mostrar el resultado de esa expresión en pantalla. Entonces, sí, tengo que volver a compilar el programa, está bien, cada vez que lo quiero correr, porque si lo cambié, ahí todavía no compilé, ¿no? Si yo ejecuto el programa ejecutable, binario, el programa sigue siendo el mismo que yo había compilado antes, el programa ejecutable. No se vio modificado, entonces lo tengo que volver a compilar para que esa modificación se refleje en el binario, en el archivo ejecutable. Y ahora que se reflejó la modificación, lo puedo ejecutar y me muestra 84. ¿Está bien? Fíjense que me muestra 84, que es el resultado de hacer 42 por 2. Y después me pone este peso, es porque no le puse un enter más. Está bien, a mí me gustaría que le ponga un enter. Entonces, ¿cómo se hace para ponerle un enter? Bueno, se pone así en L. En DL viene de end line, o sea, poner un final de línea. Y ahí sí mostró 84 y un enter. Y puedo mostrar, por ejemplo, varios números. Perdón. Ahí va. Y me muestra este número, después un enter, este número, o sea, el resultado de esta expresión, después un enter, el resultado de esta expresión y después un enter y así. Esto es un comando que tiene un efecto. Los comandos que tienen efectos para mostrar algo en la pantalla en general lo vamos a hacer solamente en el main, o sea, en nuestro programa no vamos a incluir esto porque sería desprolijo y traería algunos problemas de diseño, digamos. Entonces, bueno, con eso ya pueden empezar a usar C++ como una calculadora, digamos, por ejemplo. Bueno, ¿qué otras cosas podemos escribir en C++? ¿Qué otras expresiones podemos escribir en C++? Bueno, vamos a tener operadores relacionales, que son aquellos que nos permiten comparar números por ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a poder comparar a ver si dos números son iguales, con el igual igual, ¿sí? A ver si son distintos, a ver si uno es menor que el otro, menor estricto, uno es menor o igual que el otro, si uno es mayor estricto que el otro, si uno es mayor o igual que el otro. Y esto se escribe igual que en Haskell o que en Gobson, salvo por el distinto. El operador distinto se escribe, si se acuerdan, en Gobson se escribía como una barrita y un igual, o en Haskell también se escribía como una barrita y un igual. En C++ se escribe como signo de admiración y un igual. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 42 es igual a 21 por 2. Eso es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué me daría eso? Bueno, me daría un booleano. En C++ existe también el tipo de los booleanos.
y uno esperaría que me muestre true. Pero si yo ejecuto no me va a mostrar true, me va a mostrar el número 1. Eso es porque en C++ los booleanos tienen dos posibles valores, 0 y 1. 0 es false y 1 es true. Entonces vamos a tener las expresiones lógicas o el tipo bool. También se pueden escribir así, true con minúscula y false con minúscula. Prefiero que escriban true y false y no que escriban 0 y 1, pero les aviso que si ustedes tratan de mostrar un booleano en pantalla van a ver 0 o 1, no van a ver true o false. ¿Está bien? O sea, si yo muestro true, voy a ver un 1. Si yo muestro false, voy a ver un 0. ¿Sí? Pero no escriban 0 o 1, escriban true y false. Bueno, ¿y cuáles son las operaciones lógicas? O sea, las operaciones que nos permiten operar con números booleanos. Bueno, vamos a tener la negación, que en Haskell o en Gobson se escribe not, pero en C++ se escribe así, se escribe signo de admiración. También, por ejemplo, not false es true. Not false es true, entonces muestra 1. Vamos a tener la conjunción, que sería el and o el y, que se escribe igual que en Haskell o Gobson con ampersand, y la disyunción o el o, que se escribe como dos barritas verticales, que también es igual que en Haskell o que en Gobson. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? ¿Qué otros tipos de datos tenemos básicos? Bueno, tenemos el tipo de las letras o caracteres, char, que se escriben así, A, Z, se escriben entre comillas simples. Por ejemplo, comilla A, comilla es una letra, es la letra A. Comilla Z, comilla es la letra Z. Comilla 0, comilla es la letra 0, que no es lo mismo que el número 0. Comilla más comilla es la letra más y así. ¿Qué pasa si yo muestro, por ejemplo, la letra A? Compilé el programa y ahora lo ejecuto y me muestra la A. Bien, en C++ hay comentarios. Los comentarios pueden estar delimitados por barra por y por barra, no sé cómo llamarlo, pero estos son los comentarios que abarcan muchas líneas, y también hay comentarios que abarcan una sola línea, que se escriben con barra barra y llegan hasta el final de la línea. ¿Está bien? Bueno, y después vamos a tener funciones, vamos a poder definir y usar funciones. Y acá está escrito medio en general, por ahí es medio confuso verlo escrito en general si nunca lo vieron, y por ahí es más fácil ver un ejemplo. Ahora vemos un ejemplo, pero la idea es que si yo quiero declarar una función, voy a escribir el nombre de la función y voy a poner entre paréntesis todos los parámetros que recibe. Acá a la izquierda voy a poner el tipo de lo que devuelve, ¿sí? Y a cada parámetro le voy a poner el tipo que tiene. ¿Está bien? Y después entre llaves voy a poner un montón de comandos, que pueden ser 0 si esa función no hace nada, no, o sea, si no tiene un efecto. Y después al final va a haber un return y una expresión que va a ser el valor que devuelve esa función. ¿Está bien? Entonces así es como se define una función. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Y cómo se usa una función? Bueno, escribo el nombre de la función y entre paréntesis le paso los argumentos, igual que en Gobsons. ¿Está bien? Esto es el uso de las funciones, o sea, cuando yo quiero llamar o invocar una función, esto se escribe exactamente igual que como se escribía en Gobsons. Y la declaración de una función, o la definición de una función, se escribe muy parecido, pero no se pone function, sino que acá se pone el tipo que devuelve la función. Y a cada parámetro se acompaña del tipo que tiene ese parámetro. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si yo acá defino la función 4, que devuelve 4, puedo mostrar el resultado de llamar a la función 4. Y eso me debería mostrar en pantalla el número 4. ¿Está bien? Compilo y ejecuto. Y me mostró 4. Obviamente puedo hacer cosas así, ¿no? Pero esto ya ustedes saben que, vamos a poner así, 4 por 4, eso me va a dar 16.
Bien. Bueno, definamos esta función int f. Definimos esta función, no sé, f la llamo, qué sé yo, que recibe un parámetro x, que es un número entero, y recibe otro parámetro y, que es un número entero. Está bien, y devuelve 2 por x más 3 por y. Esa es otra función. Fíjense que acá el parámetro x va a ser un número entero, el parámetro y va a ser un número entero, y el resultado de la función va a ser un número entero. Si uno de estos fuera, por ejemplo, un booleano, yo acá podría poner bool. ¿Saben? O si fuera una letra, podría poner char, que son los nombres de esos tipos. Bueno, y otra función g, por ejemplo, que recibe un parámetro x y devuelve x más 2. Y si yo, por ejemplo, hago gfg de 2 por 4, 1. Está bien, acá a g le estoy pasando todo este parámetro de acá. Hasta ahí. Y a f le estoy pasando estos dos parámetros, este de acá y este de acá. Eso es igual que en Gobsons, o sea, no debería resultarles novedoso, pero bueno. Y g de 2 por, creo que había escrito así en el ejemplo, 2 por 4, o sea, llamar a la función 4. Bueno, ¿cuánto da esto? No sé, esto da g de 8. G de 8 da 8 más 2, que sería 10. Entonces hago f de 10, 1. ¿Sí? F de 10, 1 da 20 más 3, o sea, 23. Y g de 23 debería dar 25. Creo que eso debería dar 25. Por ahí me equivoqué en la cuenta, pero no importa. La idea igual la entienden, supongo. Bien. Y podemos también definir funciones que reciben booleanos o devuelven booleanos. Eso no hay ningún problema. Por ejemplo, esta función h recibe un booleano b, un entero x, y devuelve b and 2 por x mayor que x. Entonces si yo h de true 2 menos 3, bueno, a esta función fíjense que estoy llamando a h y le estoy pasando dos parámetros. O sea, acá estoy llamando a h y le estoy pasando dos parámetros. El primer parámetro es este, que es otro llamado a h, y el segundo parámetro es este, que es el número menos 3. ¿Cuánto da esto? Bueno, h de true 2 me va a dar, devuelve true and 2 por 2 es mayor que 2. ¿Es verdad que 2 por 2 es mayor que 2? Bueno, que 4 es mayor que 2, sí. Entonces me da true y true, entonces esto me da true. Y ahora el llamado a la, a la h de afuera hace h de true y menos 3. Entonces acá estoy haciendo true and 2 por menos 3 es mayor que menos 3. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 es mayor que menos 3, no. Entonces esto daría false en el caso de la invocación de h de afuera. Y entonces el resultado va a ser false. Entonces si yo muestro eso en pantalla debería haber un 0. Salvo que me haya equivocado, pero debería haber un 0. Bien. En la siguiente parte de la clase seguimos con el resto.